Como viste en el título, esta es una consultoría la cual quiero filtrar y compartir con todos ustedes, donde respondo preguntas sobre personas que tienen su agencia o están escalando su agencia de inteligencia artificial. Así que el domingo 28 de septiembre voy a estar dando una masterclass de cómo pasar de 0 a 100 con tu agencia de IA y cuáles son los puntos claves en el medio que tenés que tener en cuenta. Así que acá abajo te voy a dejar el link a la comunidad para tener acceso a esta masterclass y no perdértela. Así que dicho esto, te dejo con la consultoría, que hay mucho valor, tanto de personas que están empezando como de ya dueños de agencia. Ahí Dani dice, una pregunta, una vez uno ya tuvo un cliente, ¿cómo se puede mostrar ese testimonio al prospectar? Para mostrarlo y vender más. Mira, siendo honesto, si querés yo respondo esa, que ahora estoy... Dale. O sea, siendo honesto, te voy a explicar como el paso a paso que estuvimos haciendo con los chicos del programa. Cuando todos enseñaban la parte de contenido, yo empecé a decir la parte de prospección masiva en cantidad. Hoy vi que bastantes personas están aplicando prospección masiva en cantidad y lo que hice, y se lo digo a ustedes que están acá y se tomaron el tiempo, lo que hice para diferenciarnos es prospección personalizada. Y por eso te decía a vos, Lauti, que vos me habías preguntado de por qué es tan importante, y después creo que Nico también preguntó, entender el avatar, porque con la prospección personalizada le vamos a enviar justamente un PDF personalizado para esa persona. Y justamente con esto lo que hacemos es tocar los dolores que tiene, cuáles son los cuellos de botella que está teniendo el negocio y cómo nosotros lo podemos solucionar, ¿entiendes? El otro día que yo subí un video a YouTube, lo puede ver cualquiera, literalmente lo hice para que vean eso. No tuve que mostrar ni testimonios ni nada. Lo único que hice fue mostrar a un agente, ¿ok? Que está en producción y después con tanto valor que le di, no hizo falta. O por ejemplo, nosotros tenemos uno de los chicos que se llama Fausto, que capaz que alguno que me sigue lo habrá escuchado, porque lo he nombrado un par de veces. O sea, los chicos no tienen ningún caso de éxito dentro de agencias con IA y se agendan 7 llamadas por semana y creo que empezaron hace un mes y medio o 2 meses y cerraron 4 clientes. Entonces, para mí es importante, pero cuando te ven como uno más del montón, ¿se entiende? Y cuando haces esto personalizado que no le está haciendo a nadie, de prospectarle personalizado, es como que el cliente no se pone a pensar o a buscar eso. Ahí justo Joaco preguntó, Una, decime Tommy. eh, eso de aportarle valor, ¿cómo haces para cuando tenés una llamada con un prospecto, cómo es eso de aportarle valor tanto que la persona quiera trabajar con vos? Es que para mí va de la primera etapa, ¿viste? Donde al fin y al cabo lo que hacemos es analizarle todo el negocio. O sea, yo por eso lo hago personalizado. Lo que le explico a los chicos es, se analizan todo el negocio y justamente conocen también esa avatar ideal que ven cuáles son los cuellos de botella que suelen tener en ese nicho y cómo con alguna solución de IA, ya sea un asistente de voz, una automatización, un agente de IA, lo que sea, cómo pueden resolver esos dolores. Y ahí, ¿qué pasa? Te diferencias de la mayoría de los pibes que yo veo que muchos o prospectan por email masivo o WhatsApp masivo y que te diferencias de todo eso que te manda un mensaje genérico, como el ejemplo que decía Dan hoy. Si yo voy a vos y te digo, che, vos que sos tal y tal y tal, seguramente estás teniendo este dolor, tipo le mostrás que vos estuviste dentro de su negocio y lo pudiste ver y demás, justamente con eso, ya al fin y al cabo podemos como hacerle algo todo personalizado. Bien, Bien, Ebu, gracias. bien. Aguantó un Había segundo. visto, Sí. ah, Sí, Tommy. había visto un video tuyo que vos decías que hay que estandarizar la propuesta. ¿Eso en qué punto lo podemos hacer? Porque entiendo que a principio como que somos generalistas y bueno, tenemos que ver a qué nicho nos adaptamos y nada, si tenemos un cliente de algún lado, quizás nos conviene hincharnos a ese nicho en el cual conseguimos el cliente. Pero yo, Ujú. por ejemplo, primero empecé con e-commerce y así vengo hace como 2 meses prospectando, sí he tenido llamadas y demás, pero no he cerrado. Pero ahora estoy muy cerca de cerrar con una tipo de agencia que literal creo que prospecté en una semana agencias de concesionarias, agencias, y Bien. ya conseguí ese prospecto que está muy calificado y le interesa mucho y vi que es
no tan, o sea, como que vieron más el valor y no tanto como los dueños de e-commerce, o sea, que son un poco más difíciles de llegarles porque me imagino que les deben llegar propuestas todo el tiempo, justamente creo que se soluciona con eso que vos me decías de la prospección personalizada. Pero, volviendo, ¿en qué punto se estandariza una solución para ofrecer? ¿Querés contestarlo vos? A ver, el tema de estandarizar en realidad yo creo que es un poco más una cuestión un poco más avanzada porque, ¿cuál es? A ver, la ventaja de estandarizar es que vos, cada vez que tengas un nuevo cliente, no tengas que pasar como por una curva de aprendizaje que por ahí se puede hacer un poco larga, y esa curva de aprendizaje vos la vas a tener como con un primer cliente. ¿Por qué? Porque vos tenés que entender, más allá de la solución que le vas a dar, tenés que entender cómo esa automatización o cómo ese sistema de inteligencia artificial, de automatizaciones, de conexiones, de integraciones, de lo que sea, se va a conectar a su negocio, va a formar parte de los sistemas internos de su negocio y va a terminar resolviendo ese problema. ¿Me explico? Entonces, primero tenés que entender qué tiene el negocio, qué sistemas tiene el negocio, tenés que entender por qué esos sistemas hoy en día le están significando un problema a ese negocio, es decir, por qué con esos sistemas que tiene hoy en día no puede resolver ese problema que vos estás intentando resolver. Y en tercer lugar, tenés que entender cómo eso que vos le vas a vender y le vas a implementar en su negocio, encima de eso que ese negocio ya tiene, va a terminar resolviendo ese problema. Entonces vos, en todo ese proceso de esas tres partes, tenés toda una curva de aprendizaje que primero es bastante larga. Y una vez que vos ya pasaste por esa curva de aprendizaje, después lo que querés lograr es que con cada nuevo negocio que cree, esa curva de aprendizaje cada vez sea más corta, me explico, cada vez sea menor, y eso lo lográs estandarizando. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que la estandarización es más una parte avanzada de tu negocio, me explico. Primero tenés que tratar de entender todas las aristas y todos los huecos y todos los problemas que está teniendo un negocio de ese nicho con el cual estás trabajando. Y una vez vas entendiendo y vas como recortando tu visión y tu punto de acción solamente a eso, casi de manera natural, casi de manera inconsciente, terminás como estandarizando un poco ese proceso. Después, obviamente, lo transmitís a procesos estándar, lo transmitís a SOPs, lo transmitís a, qué sé yo, a un onboarding que ya está totalmente hecho, digamos, y es sencillamente una serie de pasos. Lo mismo va a empezar a pasar con lo que es la entrega de servicio, etcétera, etcétera. Pero yo te digo, la realidad es que la estandarización para mí es sencillamente un problema avanzado, digamos, un problema en el cual decís, ok, ya laburé con 3, 4, 5 negocios y quiero que con los próximos 20 que labure me cueste, no sé, 3/4 del tiempo, la mitad del tiempo que me estuvo costando laburar con esos 4 o 5 negocios anteriores. No sé si eso contesta un poco la pregunta, amigo, si va por ese Sí, lado. sí. Sí, sí, pasa que, bueno, había visto videos de Agus y como que yo venía con, bueno, con lo que venía aprendiendo y de la nada dice, no, pero tu agencia no va a salir adelante si no estandarizas tus procesos y es como que quedé como medio confundido, pero entiendo que, bueno, el contenido de Agus puede ser tanto como para los que inician como para los que están avanzados ya. Entonces, como Total. que Sí, tenía esa sí. duda. O sea, eso Eh, más que nada, vos pensás, yo lo que digo eso es porque realmente conozco muchas personas que tienen la agencia de guía y que, no sé, me piden una llamada o algo así y están en $5.000, ponele Tommy, y literalmente no pueden seguir escalando porque tienen un quilombo operativo. El otro día lo contaba en un video, freelancer que no te responden o que justamente no te cumplen. Entonces a eso voy con estandarizar, pero siento que cada uno tiene que entender su etapa. O sea, lo que más te va a servir a vos, Tommy, es lo que yo estoy explicando justamente de prospección y más, y lo que te dijo Dan. Mm. Sí, claro, claro. primero es una cuestión de conseguir esos primeros, de matarte un poco con esos primeros, o sea, realmente ir al barro, bajar al barro y decir, che, bueno, ya tengo esos clientes, ¿cómo les doy ese servicio? ¿Qué problema efectivamente está teniendo ese cliente? Y una vez que ya estás bien metido en ese mundo, que ya entendés la terminología, ya entendés qué problemas tienen todos que se repiten, ya medios que todos te empiezan a hablar como en el mismo idioma, o sea, ya estás totalmente sumergido en el nicho y totalmente sumergido en los problemas del nicho, y decís, ok, estoy en posición, como que estoy en momento de decir, empiezo a estandarizar de a poco mi negocio y hago que mi entrega de servicio cada vez sea más eficiente y cada vez me permita, justamente como decía Agus, pasar de un X punto de facturación mensual a sencillamente otro escalón, porque justamente vas a estar más ordenado y le vas a poder dedicar menos tiempo y menos esfuerzo
a entregar ese servicio, que además ya estás entendiendo totalmente cuál es el proceso que vos tenés que seguir para adquirir esos clientes a los cuales le vas a dar servicio. Entonces, como que medio te vas retrotrayendo solo y de alguna manera vas como entendiendo, vas tocando techos constantemente y vas diciendo, bueno, a partir de acá en adelante sí o sí tengo que estandarizar tal cosa, a partir de acá en adelante sí o sí tengo que estandarizar tal cosa. Bien, ahí Gracias, Dan. decía Mati Ferreira, necesito claridad en saber si vendo solamente y el proceso de entrega es pagándole a alguien gracias a la bolsa de trabajo de la comunidad, ¿verdad? ¿O me equivoco? Si no saber cómo usar. Es que al fin y al cabo, el primer paso a paso, Mati, es primero entender lo que es el nicho, entender la base, porque son cosas que no son esenciales o fundamentales hoy en día. Si, o sea, te vas a preocupar por equipo cuando todavía no tenés ese primer cliente. Yo me preocuparía primero en tener el primer cliente. Es más, si quieren, les voy a compartir un segundo. Hoy veo que la mayoría está en esa situación. Ok, ya, quiero compartirle. Esta es literalmente la plataforma. ¿Están viendo todos? Esta es la plataforma literalmente que nosotros tenemos interna. La hicimos con Dan, es una locura y lo mejor de todo es que está todo hecho con IA. ¿Qué es el paso a paso que nosotros le decimos acá? Es, primero, entender el nicho. O sea, literalmente se viene acá. Después le voy a pasar algún que otro GPT, principalmente el de nicho y el de oferta, para que ustedes también puedan ir arrancando y asentando las bases. Pero primero es el de nicho. Justamente que puedan tener eso para saber cuál va a ser un norte. Porque si no, piensen que es lo que decía hoy Lauti, que estaba con parálisis por análisis. Si vos no tenés un norte, no sabes ni a dónde dirigirte en sí. Entonces, primero, háganse el nicho. Este GPT también lo tenemos para la parte de que puedan estandarizar lo que es su avatar, entender cómo piensa, cuáles son los dolores, intereses de su cliente ideal. Después, lo que tienen que hacer es justamente irse a tema de oferta. Te hacen todo lo que es la oferta, es decir, cuáles son los dolores que tiene ese nicho y a partir del nicho en sí, cómo yo lo puedo empaquetar para justamente venderlo y que, o sea, si van a empezar con la parte de prospección, como personas que ni me conocen me van a pagar 2.000, 3.000, 4.000 dólares. Entonces, lo segundo es importante la oferta. Y literalmente estas dos cosas es súper clave. Miren, por ejemplo, acá en Logros, literalmente nosotros lo que hacemos el paso a paso es como primero el nicho, después oferta, después tener claridad con la prospección, ¿ok? Y creo que eso es súper, súper clave. Y después es accionar, chicos. O sea, es lo que yo les decía hoy, que literalmente si ustedes no accionan, nunca van a saber qué están haciendo bien o qué se están haciendo mal. Y es tan simple como eso. Pero sí me parece que primero tengan como las bases de todo, ¿ok? Sí, tal cual. Y a mí hay algo que siempre me suma un montón ahí, es decir, es más que nada relacionado a la oferta, que la oferta es al fin y al cabo qué le vas a estar logrando al dueño de negocio al cual le estás vendiendo algo. Y yo a veces por ahí soy un poco extremista con eso, pero me gusta decir que al dueño de negocio sinceramente le da exactamente igual cómo vos vas a conseguir lo que le estás diciendo que le vas a conseguir. A lo que voy es, nosotros, si bien vendemos automatizaciones e inteligencia artificial, el dueño de negocio compra no porque vendas automatizaciones o inteligencia artificial, compra porque vos le decís, te voy a ahorrar 50% de costos operativos por mes, te voy a hacer facturar un 300% más todos los meses a partir de ahora, etcétera, etcétera. Ellos lo que quieren son resultados de negocio, o sea, resultados de menos costos, menos tiempos y más venta para el negocio. Después que vos lo consigas, eso que le estás prometiendo al negocio, con IA, con automatizaciones, con marketing digital, o no sé, o poniendo un mono en la compu a laburar, a prospectar, sinceramente al dueño de negocio le da un poco igual. El dueño de negocio quiere un resultado de negocio. Entonces vos, entendiendo eso, decís, ok, primero voy a conseguir a un dueño de negocio que quiere ese resultado de negocio y le digo, mirá, yo sé cómo resolverlo, quédate tranquilo que yo sé cómo resolverlo. Vos comprame primero y yo después me encargo de resolverlo. Y el dueño de negocio va a comprar por eso, va a comprar porque vos le decís, te reduzco un 70% los costos operativos y te aumento un 50% de ventas todos los meses por tanta plata. O sea, literalmente Tommy, vos lo conocés, Nachito Crociati no tenía ni idea de tema de empresa. El tipo lo que hizo fue, se creó el nicho, ahora está yendo a e-commerce,
literalmente se creó lo que es la oferta, empezó a prospectar, antes prospección masiva hacía, ahora le cambiamos todo, yo tuve una llamada uno a uno con él la semana pasada, le cambiamos todo lo que es la parte de prospección, y literalmente, o sea, vos lo viste, Tommy, vos lo conocés a Nacho, o sea, tiene 4 o 5 agendas de llamada de venta y tampoco, no tenía ni idea de cómo tomar llamada de venta, no tenía ni idea de nada. Entonces es al fin y al cabo como tener las bases, asentar las bases y empezar a accionar más que el Ah, sí, resto. sí, Vos lo lo estás de Nachito viendo. la verdad que es muy bestial lo que hizo, porque literal creo que arrancó después de mí y el chabón tiene muy buenos resultados, la verdad que justamente ahí está creo que el problema. Yo al principio como que caí en eso de no accionar por parálisis por sobreanálisis, y eso me detuvo bastante tiempo, y yo creo que lo que he aprendido últimamente es que más vale la acción bruta que la inacción, Tal cual, ¿cómo Total, decirlo? tal total. cual. O sea, Bueno, vos no sé cómo pensás, era, pero por ahí va. total, vos pensás que, para el que no lo conoce, Nachito tiene 17, entró el programa con 17 años, hoy en día creo que ya tiene 18, pero un pibe de 17, 18 años se sienta con dueños de e-commerce que están haciendo 40, 50 lucas al mes, y va y el tipo le vende. Y el tipo toma acción y empezó primero mandándoles, que yo le dije, che, Nachito, mandale un Loom, un PDF personalizado, no saben el desastre que era eso. Pero el tipo tomaba acción y con eso empezó a ir acomodándolo, lo fuimos viendo juntos. Santi se ríe porque Santi Sí, sabe. sabe. Y es así, y, o sea, Nachito, por ejemplo, en septiembre, no sé si ya se cerró 2, 3 clientes. Y es como, podés pasar de cero realmente a, si metés acción y eso, a tener resultados. Creo que es claridad, que es justamente lo que decía también Lauti hoy, y además que es como tener claridad de qué tengo que hacer y no sobresaturarme de información. Ahí Nico dice, y en el caso de que cierre, ponele que tengo toda la teoría, ¿cómo es la mejor forma de asegurarte el éxito de cada cliente y al mismo tiempo no dejar de lado la prospección? Bueno, eso, Dan, querés enseñarle un poco vos tema de entrega de servicio y cómo seguir como, porque el peor error que Sí, pueden hacer, hay muy bueno. muchos chicos que se cierran 2, 3 clientes y dejan de prospectar. O Sí. sea, Cami Segovia, que entró con nosotros y capaz que la conocen, literalmente paró la prospección porque tiene un quilombo y tiene que dar entrega de servicio. Así que, aconsejar un poco ahí con los chicos? Sí, total. A ver, primero que nada es entender que es un poco una cuestión, no sé si decir de etapas, pero sí de ser consciente qué te está pasando a día de hoy a vos como dueño de agencia. ¿Me explico? Es decir, ok, si yo no tengo clientes que estoy prospectando, bueno, el 100% de mi dedicación tiene que ir a prospectar porque no tengo otro norte, o sea, no tengo otro norte a día de hoy que no sea conseguir un nuevo cliente. Caso de que ya tenés un cliente, por ejemplo, decís, ok, está bien, le tengo que dar servicio a un cliente, pero ¿qué pasa cuando terminen esos 45, 60 días que ya le entregué servicio, que el cliente ya me pagó? Tengo que arrancar todo de cero de vuelta, o sea, de vuelta todo el circo que hice para prospectar antes, le tengo que arrancar todo de vuelta. Entonces, primero es entender en qué situación estás. Si no tenés clientes, acá de frente tiene que estar prospectar, o sea, no tiene que haber otra cosa en tu cabeza que no sea salir a conseguir un cliente, porque, o sea, tiene que ser tu norte. Realmente tenés que así como los caballos que van en la calle que le ponen las cosas así y ponerlos a respetar. Y nada más que eso. Claro, literal, eso de saca es increíble. Setting appointments, closing appointments, es un concepto que a mí en su momento me dijo Mate y a mí realmente me cambió totalmente como el paradigma de qué es lo que tenés que hacer. Porque yo Explicar estaba, eso igual un poco qué es eso. eso de setting appointments, closing appointments es literalmente, es como un concepto que siempre te enseñan cuando por ahí estás un poco en el tema del mundo de negocios digitales, que básicamente dice, cuando vos no tenés clientes, no tiene que haber otra preocupación o no tiene que haber otra cosa en tu cabeza que no sea tener agendas, setting appointments, y cerrar, convertir esas agendas en clientes, closing appointments, setting appointments, closing appointments. Literal, o sea, literal es tal cual así. Total. A ver, lo difícil es darse cuenta cuando todavía no estás en esa etapa. Cuando todavía decís, che, pará, no, primero tengo que ser experto y tengo que tener un año de experiencia en N8N y tener todo el onboarding resuelto y ya empaquetado y darle una solución totalmente estandarizada. Y es como que decís, o sea, estoy perdiendo tiempo en algo que todavía ni siquiera sé si se lo puedo dar a alguien. O sea, estás creando algo para alguien que no existe, para alguien que no es tu cliente, ¿me explico? Entonces, Total.
primero las prioridades, entender que setting appointments, closing appointments, tiene que ser tu estandarte durante ese primer momento. Y una vez que empezás a tener esos clientes, yo creo que hay dos cuestiones que son súper importantes. Primero, entender que no hace falta que seas un experto para poder darle servicio de inteligencia artificial y automatizaciones, sino que es más importante que sepas encontrar a la persona correcta que es capaz de... A ver, al fin y al cabo ustedes piensen que lo que vos le vendés a un negocio cuando vendés IA de automatizaciones es el hecho de llenarle una brecha de información que tiene ese negocio. A lo que voy es, si ese negocio ya sabe exactamente o ya sabría exactamente cómo tener un agente de inteligencia artificial en su negocio que conteste mensajes, no te va a aceptar el hecho de que vos le vendas eso. Pero el dueño de negocio que no sabe cómo hacerlo, ni quiere saber cómo hacerlo, te va a pagar a vos porque vos llenes esa brecha de información que tienen ellos. Ellos no están viendo esa información o no saben dónde encontrar esa información sobre cómo aplicar eso para su negocio. Entonces vos lo que les vendés es, yo te relleno esa brecha, te relleno ese hueco de información que vos tenés. Entonces, al fin y al cabo esa brecha vos la podés rellenar de un montón de maneras. Si vos tenés los conocimientos, si sos experto, o si vos, no sé, querés ser desarrollador de inteligencia artificial, la rellenás con tus conocimientos y tu trabajo, pero si vos estás a la cabeza de un negocio, tenés que centrarte en encontrar a esas personas que tienen esa brecha para poder venderles algo, y después centrarte en encontrar quién va a ser esa persona que llene esa brecha. Me explico, que no tenés que ser vos necesariamente como dueño de agencia, sino encontrar a ese desarrollador, a esa persona, a ese experto que va a estar llenando esa brecha. Bien. Después vos tenés que supervisar a esa persona, tenés que saber darle claridad y tenés que, como de alguna manera, tirarle la alfombra para que esa persona pueda ir caminando por encima y pueda ir haciendo ese trabajo de una manera cómoda y de una manera estable. Eso, sí, eso se lo vamos a enseñar más la semana que viene, más a detalle. Tal cual. La masterclass, posta que esa masterclass, o sea, yo quiero darle todo tema de oferta, nicho, prospección, y yo quiero que Dan les dé claridad de cómo hacer una buena entrega de servicio. Y, ¿saben? O sea, realmente el problema que tiene la mayoría es que no saben cómo manejar equipo y cómo, ya cuando tienen clientes, cómo controlar ese equipo. Sé que no es el problema de que tienen hoy en día ustedes, pero sí me gustaría que si se toman el tiempo, un domingo, tanto este como el domingo que viene, en conectarse, que tengan claridad con eso y que literalmente lo puedan hacer. Joaco ahí dice real, yo sé 0 día, mañana tengo un close call. Bueno, con Joaco recién estaba hablando, Joaco está en el programa, estaba hablando ahí por privado. Tiene ¿cuántos años tiene Joaco? 16, 17 años. Estamos teniendo un quilombo ahí con cómo hacer que le pague el cliente porque no tiene cuenta y banco y eso. Y al ser menor de edad está complicado, pero sí, es literalmente es un toro. Son los problemas que querés tener también. Claro, claro. Carlos dice, si no tengo clientes como agencia, pero sí que estoy trabajando en 2 proyectos como desarrollador y quiero empezar a conseguir más clientes porque quiero formar mi agencia. Bien. También aplica lo de dar mayor foco en prospección o le meto... Mira, muy buena pregunta, Carlos. Literalmente, esa era mi situación en octubre, noviembre del año pasado. ¿Qué hice yo? Lo bueno, chicos, de la parte de IA, y creo que siempre hay como escalones. Está bien que en un momento empiecen como desarrolladores y ahí te puedes hacer $2.000 por mes, algo así, ponele, más o menos. Yo lo que hice en un momento fue decir, che, loco, no quiero ser más desarrollador, no quiero dedicarme a hacer flujos y demás. Quiero ya tener mi propia agencia, que ahí lo que decía Carlos. Lo que hice fue no agarrar tantos proyectos, ¿ok? Y poder dedicarme más a la parte de prospección. Y ahí fue cuando yo arranqué con prospectar en finales de 2024, que me acuerdo que la mayoría no me bancaba nadie del mundo de la IA, porque prospectaba y me decían que no, la que es contenido, papá, y me cerró una inmobiliaria ahí después de Argentina con prospección, fue el primer cliente. Corto. Entonces creo que ahí es como sacrificar un poco lo que te das o sea, más plata actualmente por lo que te va a dar más plata acá a 2 meses, 3 meses, ¿entiendes? Ese es mi mayor consejo ahí, Carlos. Santi dice, justo Tommy habló algo puntual muy importante, que sienten ustedes de diferencia a las personas que entran, ejemplo en misma fecha, pero uno tiene resultados y a largo plazo no se estanca ni frustra. O en esos momentos que no salen las cosas como lo planeado, una persona lo maneja de X manera y lo puede llegar a hacer mejor. Bueno, ahí tema mentalidad, amigo. Tema mentalidad, uff. ¿Qué le decís con eso? Qué temita. Nada, a ver. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo muy bueno que creo que vale mucho la pena recalcarlo es Nacho
Ay, se me fue el apellido. Nacho Camusi, Nacho no, es un Camusi. toro. Nacho Camusi, chicos, yo no le puedo explicar la cantidad de tiempo que estuvo, pero quemándose los dedos prospectando y no caían clientes. O sea, realmente yo creo que charlé con él varias veces y a veces él me mandaba audio y realmente se le notaba en la voz que estaba ya podrido de decir, amigo, estoy prospectando, estoy metiendo unos números terribles y no está cayendo el cliente. Y el chabón siguió, y el chabón siguió, y el chabón siguió, y el chabón siguió, y hace, ¿cuándo fue esa? Una semana. Sí, literal, una semana, 2 semanas creo, cerró un cliente por, si no me equivoco, eran $1.500, $2.000, algo así. Yo sé que ese cliente vale más para él que no sé, cerrar un cliente de $1.000 millones, porque realmente le destrabó algo en su cabeza, que fue como decir, Dios, mirá todo lo que tuve que pasar para al final cerrar ese cliente. Y ahora ya es totalmente distinto, o sea, yo sé que ahora él se planta totalmente distinto a hacer las cosas, y es algo normal, o sea, nunca vas a saber si, y después hay chicos, qué sé yo, como Román, por ejemplo, que también entró, estuvo 2 semanas prospectando y cerró un cliente de 4.500. Y son cosas que pasan, a ver, también tengan en cuenta que, quieras o no, la suerte por ahí juega un mínimo rol, y bueno, y te pueden llegar a pasar esas cosas. Lo cual está buenísimo, porque vos te endurece un montón. O sea, están buenas las dos situaciones. Está buena la situación en la cual la pegaste y a las 2 semanas prospectando cerraste un terrible cliente porque adelantás un poco ese paso, ya estás como en otra etapa, etcétera, etcétera. Pero también el hecho de estar 3, 4, 5, 6 meses prospectando sin cerrar clientes, te forja una cabeza, chico, que vos después decís, o sea, ¿qué cosa no puedo hacer si aguanté 6 meses prospectando hasta que cerré un cliente? O sea, literalmente te forja una mentalidad terrible que después no te corren de tu foco, pero con nada, realmente con nada. Eso está increíble. Y sí, a ver, es cuestión de aguantársela, es cuestión de ponerse los pantalones y decir, bueno, hay gente prospectando y hay gente cerrando clientes. ¿Por qué ellos lo pueden hacer y por qué yo no? ¿Me explico? Es cuestión de bajarse un poco a tierra también y decir, listo, lo voy a hacer hasta que salga. Y no hay otra opción, o sea, no hay otra opción. Lo voy a hacer hasta que salga. Y se terminó ahí la discusión, literal. Total. O sea, yo me acuerdo que a Nacho le di llamadas uno a uno aparte, pero porque me pasó a mí lo mismo el año pasado. Estuve 8 meses sin conseguir el primer cliente y es como que si realmente, ahí te das cuenta si realmente querés esto. Sí, o sea, igual. si realmente querés tener tu agencia ahí. Cuando se ponen complicadas las cosas, que ves que tal empezó, que recién lo mencionaba Tommy, tal empezó más tarde y cerró clientes y yo no. Y Tommy ahí también sigue firme prospectando, con agendas y buscando ese cliente. Y me gusta como esa gente. Yo llevo 6 meses ya y sigo. Bueno, Tal esa es cual. la actitud, ¿entendés? Me parece que eso es lo importante y por eso también realmente la semana que viene quiero como darles toda la claridad que ustedes necesiten, porque siento que hoy en día hay mucha más claridad en el nicho de agencia de guía, y bueno, vos estabas el año pasado, o sea, todos te decían tema de contenido y demás, y yo estaba loco por prospectar, y era el bicho raro, y o sea, el domingo que viene les quiero preparar algo toda esta semana para mí, para que, nada, tipo, ¿no? Por ejemplo, ahí Juan, que está hace 6 meses, o bastante otros de los chicos que sé que también están hace bastante tiempo remándola, Lauti que también me decía que venía ya hace unos meses, que se puedan preparar y que realmente tengan como la claridad necesaria para poder hacerlo. Así que, nada, siento que por hoy ya justamente ahí hablamos una horita. Cualquier cosa, les voy a dejar ahí el número de Mate para que le puedan escribir cualquier duda que tengan. Piensen que ante todas las dudas que ustedes vayan teniendo, yo les voy a hacer algo personalizado en la clase que viene. Están explicando todo el tema de entrega de servicio, justamente todo más uno a uno. Y yo explicando todo tema de nicho, oferta, adquisición y demás. Así que quiero preparar realmente algo muy, muy bueno. Pero bueno, claro, ahí Mate le dejó el WhatsApp, si quieren les pueden escribir y realmente cualquier duda que vayan teniendo y demás, me va a ayudar porque él me lo va a pasar a mí y yo les voy a ir pudiendo hacer algo más personalizado. Así que, ¿alguien quiere hacer una última pregunta? Sí. O bueno, Yo si no, yo tengo un par. ok, pará. Si lo tenés que resumir en una, Tommy, después le haces el resto a Mate. Sí. Ahí, lo que vos me decías, ¿no? De que uno suele pasar de que al principio no le salen las cosas, pero
¿Cómo te das cuenta si estás en el nicho correcto? Porque quizás ese no sea tu nicho o empieces a dudar. Como te dije, yo vengo con e-commerce, no conseguía casi llamadas y las que conseguía como que se complicaba para cerrarlas, pero después prospecto a otro nicho y es un poquito más fácil, o sea, o por lo menos se me dieron otras oportunidades. ¿Cómo vos cambiás de camino y cómo te das cuenta de que debes hacerlo? O cómo lo verías vos de ese punto? Bien, bueno, yo cuando me pasó a mí lo mismo, que yo estaba con e-commerce, después me fui a inmobiliaria y ahí empecé a ver qué onda. Yo probé un mes más o menos con un nicho y si veo que no tiene resultados, que no te resultados significa que no puedas ni tener agendas, porque muchos de ustedes yo sé que tienen agendas, Claro. tienen llamada de venta, lo que se le está complicando es la parte del cierre. Bueno, eso también quiero tocar la semana que viene, el tema de cómo ir nutriendo a un cliente para que lleguen a una segunda llamada y ya directamente se hable más que nada de tema de pago o resolver algún tipo de duda mínima. Pero yo en mi caso, ahí Tommy, está un mes y medio en un nicho y si veía que no me servía, iteraba, pero e-commerce, concesionarias, inmobiliarias, eh, clínicas, son como los nichos main principales que está validado que funciona. Así que tranqui con eso. ¿Bien? Bien. Gracias, Agus. Así que, bueno, nada, ahí le dejo el número de Mate. Realmente háganle todas las preguntas que necesiten porque Mate me va a ir pasando cada una de las preguntas a ustedes para ir personalizándoles todo lo que va a ser la clase el domingo que viene. Los espero a todos en el domingo que viene, así que realmente muy buenas preguntas, son unos cracks todos los que se animaron a hablar y demás.